Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Muy buena noche. Dios les bendiga. Pues otra vez aquí saludándolos y en esta ocasión tendremos otro interesante tema que es el sacerdocio ministerial y tenemos aquí con nosotros en panel al hermano Joseph Morales Espinola. Ahora sí lo voy a pronunciar bien. Espinola, no el Espínola. Buenas noches, hermano. Adelante. Muy buenas noches, hermano Guillermo. Buenas noches a todos los hermanos, la audiencia de este canal, a aquellos que nos van a ver por diferido también. Un saludo muy cordial de mi parte y, en primer lugar, agradecer a Dios por la oportunidad de poder estar nuevamente aquí en su canal, hermano, para otro compartir tan interesante, hablar sobre el ministerio sacerdotal. También quiero pedir a Dios y a la Virgen por la vida de cada uno de ustedes, hermanos, en especial por la vida del hermano Guillermo Estrada y por todos los hermanos cristianos católicos, para que por medio de este tema estemos más fortalecidos de nuestra fe católica. Yo soy el hermano Joseph Morales, radico en Guayaquil, Ecuador. Espero que este video, este programa, sea muchísima de bendición para cada uno de nosotros. Bendiciones para todos, denle like y compartan este programa. Bendiciones, hermanos. Adelante, hermano. Muchas gracias, hermano. Y bueno, como ya se presentó el hermano, vamos a tener el tema de el sacerdocio ministerial. Para esto, el hermano Joseph también se tomó como siempre, el trabajo tan profesional de armar unas diapositivas. Por lo tanto, sin más ni más, vamos a comenzar con el tema y vamos a poner en pantalla las diapositivas que el hermano preparó. Así que pues ahí están, parece que sí se mira bien, ¿verdad? Hermano Joseph, pues el tema es de usted y como siempre ya sabemos que usted es un excelente expositor de la Santa Doctrina Católica, de la única iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Y pues adelante, ahí tiene todo para que usted me indique cómo se va a trabajar con estas diapositivas. Sí, muchas gracias, hermano. Muchas gracias por esta presentación, ¿no? Una vez más por haberme invitado a su canal. Y bueno, vamos a compartir un tema más para fortalecer más nuestra fe cristiana católica, para que estemos convencidos de que dentro de esta iglesia católica está la sana doctrina, está la verdad, porque la iglesia católica es columna y fundamento de la verdad. Entonces, hermanos, en esta noche vamos a compartir el tema del sacerdocio ministerial. El sacerdocio ministerial tenemos que entender desde ya que es bíblico. Este texto tan bonito en esta primera diapositiva dice de esta forma: tú eres sacerdote para siempre, semejanza de Melquisedec. A través de este compartir vamos a ir entendiendo cuál es la relación directa entre sacerdocio, Melquisedec, y a la misma vez también la relación entre ese sacerdocio, Cristo y Melquisedec. Vamos a ir comprendiendo en esta noche referente al tema del sacerdocio ministerial, principalmente sobre este personaje Melquisedec. Adelante, hermano. Muy bien, hermano. Continuamos entonces con la siguiente diapositiva. Sí. Dice de esta forma esta diapositiva: nuestros hermanos no católicos dicen que ya no hay sacerdotes. Ellos utilizan este término: no hay sacerdotes, no existen sacerdotes, que no hay evidencias bíblicas, dicen ellos, que nos muestren y evidencien de dicho sacerdocio en el Nuevo Testamento, ya que ellos mencionan este texto muy particular, primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, en donde menciona: pero ustedes son linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las alabanzas de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. La siguiente, hermano. Debemos mencionar, queridos hermanos, también que lo que dice en primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, el texto que acabamos de leer anteriormente, no es un texto que aparece primera vez en el Nuevo Testamento, ya que si se piensa de esa manera es un error. Ya en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo capítulo 19 versículo del 5 al 6, dice: ahora pues, si de veras me obedecen y guardan mi alianza, serán mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y ahí menciono: serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que has de decir a los israelitas. El siguiente, hermano. Ahora sí, la explicación. Debemos entender, queridos hermanos, en estos dos pasajes citados en el Nuevo Testamento y que hace relación directa con el Antiguo Testamento, que hay una relación, hermanos, muy estrecha.
donde el autor, queridos hermanos, nos da a entender que ya en el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento nos habla de qué, del sacerdocio, que para Dios, escuche bien hermano católico y no católico, que para Dios el sacerdocio que es una nación santa. Qué importante es ir comprendiendo aquello, ya que si para Dios, hermanos, para Dios el sacerdocio es un linaje elegido, para nosotros, hermanos, para ti y para mí, el sacerdote debe de ser un elegido, un escogido por Dios. Ahora bien, debemos aclarar que cuando afirman nuestros hermanos esperados que todos somos sacerdotes, ellos no comprenden que existe dentro de la Iglesia Católica el sacerdocio real. ¿Qué es el sacerdocio real? El cual es entendido como el sacerdocio común de los fieles que adquirimos todos en nuestro bautismo, ya que en ese momento, usted y yo que hemos sido bautizados en la Santa Iglesia Católica, nosotros somos sacerdote, profeta y rey. Por eso es el sacerdocio común de los fieles. Por otro lado, hermanos, el sacerdocio ministerial. Ese es el tema importante que estamos tratando en esta. El sacerdocio ministerial es el que Jesús, hermano católico y no católico, Jesús instituye en la última cena y les da la orden a sus apóstoles, o sea, a los primeros ministros, o sea, a sus primeros sacerdotes, que lo realizaran siempre y de esa manera, el cual el mismo Jesús los consagró e instauró en ellos su ministerio sacerdotal. Eso lo vamos a ir explicando en San Lucas capítulo 22, versículo 27 al 20. El siguiente, hermano. Sí, muy bien. Y bueno, usted en sus diapositivas trae un trabajo muy completo. Posiblemente después traiga anota esta cita. Y fíjese que como usted mencionó, el argumento protestante de en Primera de Pedro 2:9, que ahí absolutamente no se está negando que no haya, que ya no haya sacerdocio, que se haya eliminado. Y fíjese nada más unos versículos antes, lo que dice Primera de Pedro 2:5. Cuando dice, y también son ustedes piedras vivas con las que se construye el templo espiritual, ustedes pasan a ser una comunidad de sacerdotes que por Cristo Jesús ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios. O sea, en la carta de Pedro claramente está hablando de un sacerdocio, y como usted lo dice, lo vamos a ver que está el sacerdocio común de los fieles, que todos somos sacerdotes, profetas y reyes, y en cambio está el sacerdocio ministerial de los ungidos. Adelante. Muchas gracias, hermano. Continuando con esta explicación sobre el sacerdocio ministerial, tenemos que ir definiendo qué significa sacerdote y para ello vamos a utilizar a San Pablo. San Pablo habla de una manera clara sobre lo que significa ser sacerdote. San Pablo indica que ser sacerdote es ser administrador de los misterios de Dios. Por tanto, dice el texto, por tanto que nos tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que en fin de cuentas se exige de los administradores es que sean fieles. Primera de Corintios capítulo 4, versículo del 1 al 2. Eso es lo que significa ser sacerdote, que es administrador de los misterios de Dios. El que sigue, hermano. ¿Qué más podemos ver, queridos hermanos? Claramente en este texto citado podemos observar que el sacerdote es el administrador de los bienes que Dios, ojo, que Dios otorga a los hombres, ¿para qué? Y que el sacerdote debe de distribuir. Pero ¿cuáles son esos dones? ¿Cuáles son esos bienes que debe administrar el sacerdote? Los bienes de la salvación. ¿Y cuáles son esos bienes de la salvación? La fe, la palabra de Dios y los sacramentos. Quiere decir que el sacerdote es un instrumento de salvación porque Dios lo ha confiado a él administrar esos bienes, principalmente el bien de la fe, de la palabra de Dios y los sacramentos. Qué importantes son los sacramentos. En definitiva, queridos hermanos, el sacerdote es el hombre del misterio de la fe, ya que por medio de la fe accede a los bienes invisibles que constituyen la herencia de la redención del mundo, llevada a cabo por Jesucristo. Nadie puede considerarse propietario de estos bienes. Todos somos sus destinatarios. Qué bonito, querido hermano, cuando usted vea a un sacerdote, vea en él el administrador de los bienes de Dios, principalmente de llevarnos la fe, de llevarnos la palabra de Dios y de administrar los sacramentos. Entonces, ¿es un hombre cualquiera? ¿Es un hombre común? No, es un hombre en el cual Dios
Ha fijado su mirada para elegirlo a él, para que por medio de él, tú y yo nos encontremos con Dios de una manera plena, absoluta, como el mismo Dios lo ha determinado en su santa palabra. Linaje escogido, nación santa. Ese sacerdote es un santo sacerdote, querido hermano. Fíjense esta frase tan importante de San Juan Pablo II, que en paz descanse y que de Dios goce. Fíjense lo que dice San Juan Pablo II. Nos expresa de una manera magistral y elocuente lo que es el sacerdote. ¿Cuál es la definición del Papa San Juan Pablo II sobre sacerdote? El sacerdote, dice, como administrador de los misterios de Dios, está al servicio del sacerdocio común de los fieles. O sea, está al servicio de los laicos, está al servicio de los laicos, en otras palabras. Es él quien, anunciando la palabra y celebrando los sacramentos, especialmente la Eucaristía, hace cada vez más consciente a todo el pueblo de Dios su participación en el sacerdocio de Cristo, y al tiempo lo mueve a realizarla plenamente. O sea, el sacerdocio ministerial, el sacerdocio otorgado por Cristo, está al servicio ¿de quién? De el sacerdocio común de los fieles. Es decir, está al servicio de nosotros. ¿Para qué? Para que por medio de ese sacerdocio podamos conocer la palabra de Dios, y que por medio de ese sacerdote tú y yo podamos recibir los sagrados sacramentos. Qué linda frase del Papa San Juan Pablo II. Continúa, hermano. Ahora vamos a comprender un poco más sobre el sacerdocio visto en la Biblia desde el Antiguo Testamento. Y yo quiero que aquí los hermanos católicos y aquellos que no son católicos prestemos atención a este texto, porque este texto es maravilloso. En el Antiguo Testamento, queridos hermanos, Dios instauró el sacerdocio en la tribu de Leví, Aarón. Ese sacerdocio, hermanos, estaba al servicio del pueblo y ofrecía sacrificios. Dos cosas importantes: el sacerdocio en el Antiguo Testamento. ¿Qué era lo que hacía? Servicio del pueblo, y ofrecía sacrificios. En el Antiguo Testamento, en el libro de José, capítulo 3, versículo 14 al 17, nos dice la palabra de Dios: cuando el pueblo levantó sus tiendas para atravesar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza se pusieron a la cabeza del pueblo. Era el tiempo de la cosecha y el Jordán desbordaba por todas sus orillas. Pues bien, apenas llegaron al Jordán, los que llevaban el arca, y apenas tocaron el agua los pies de los sacerdotes que transportaban el arca, el caudal que bajaba de arriba se detuvo y se amontonó a una gran distancia, a la altura de Adán. El pueblo vecino de Sartán, durante ese tiempo, dice, las aguas que bajaban al mar de la Araba, el mar salado, se derramaron, porque habían sido cortados de tal manera que el pueblo atravesó frente a Jericó. Los sacerdotes que transportaban el arca de la alianza de Yahvé se mantuvieron inmóviles en seco, en medio del Jordán, hasta que la nación terminó de atravesarlo. Israel pasó por un camino seco. Vamos a explicar qué significa eso. La siguiente diapositiva. Es importante, queridos hermanos católicos, comprender en este texto que la función, escuche bien, hermano, que la función que cumplía el sacerdote era de ir delante del pueblo. O sea, el sacerdote, ¿cuál era su función? De guiar al pueblo, porque él era la cabeza, él era el pastor de ese pueblo, de ese rebaño. ¿Y qué más? Y que Dios salvaba a su pueblo por medio del sacerdote. Y fíjese ese texto bíblico que usted puede ver en esta diapositiva. Malaquías capítulo 2, versículo 7. Escuche bien, hermano, esta palabra, porque esto es palabra de Dios. Dice: los labios del sacerdote guardarán el saber, y la ley se busca en su boca, pues es el mensaje de Yahvé Sebaot. ¿Qué significa esto, hermano? Que cada vez que usted y yo vamos a la Santa Misa, escuchamos a un sacerdote, un presbítero, un diácono, usted está escuchando ¿a quién? El mensaje de Yahvé, porque dentro de ese sacerdote que te explica a ti y a mí la palabra de Dios, inunda ¿qué? Inunda el saber y la ley, y por medio de su boca te está hablando Yahvé. Tan importante es ese texto, querido hermano, porque la sabiduría de Dios se da y se manifiesta de manera abundante en ese sacerdote, en ese ministro que Dios ha puesto su mirada y que lo ha elegido a él. Y por medio de él, usted y yo podemos obtener los bienes de la salvación que Dios ha confiado en él. El que siga, hermano. Este texto maravilloso que acabamos de leer en Malaquías también nos dice, hermanos, y no nos habla
únicamente lo importante del sacerdocio para Dios, sino que también expresa la grandeza de Dios. Podemos afirmar, queridos hermanos, que los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría de su boca. El pueblo buscará la ley y será el mensaje que Dios quiere transmitir. O sea, la sabiduría de Dios está en quién, en ese sacerdote. Y lo que ese sacerdote te habla a ti y me habla a mí en la Santa Misa, por la radio, por el internet, es lo que Dios te quiere transmitir a ti, me quiere transmitir a mí. Qué importante es esto. ¿Qué más podemos ver, hermano? Que el sacerdote es elegido por Dios. Eso es una verdad irrefutable. Eso es una verdad bíblica, teológica, que el sacerdote es el elegido por Dios. Es el instrumento, hermanos, que Dios ha dado a su pueblo para que por medio de él sea comunicado lo que Dios quiere para su pueblo. Lo que Dios quiere hablarte a ti, lo hará por medio de ese sacerdote. Lo que Dios quiere para tu vida, lo hará por medio de ese santo sacerdote. Por eso es tan importante en la misa, en el momento de la prédica que da el sacerdote, que usted preste atención, porque no le presta atención al sacerdote. Usted y yo le estamos prestando atención a Dios. Lo que Dios te quiere decir lo dice por medio de él. ¿Qué más? Las palabras del sacerdote, hermano, eso usted tiene que quedarle claro esta noche, hermano católico. Las palabras del sacerdote no son puramente humanas. En ellas encierran la sabiduría de Dios. Y su mensaje es pleno, absoluto, verdadero, el cual debe de ser escuchado por ti y por mí, y sobre todo debe de ser practicado. Lo que ese sacerdote te dice es lo que Dios te quiere transmitir a ti, porque la sabiduría de Dios está plasmada en ese santo sacerdote del Dios Altísimo, que Dios ha escogido para ti y para mí. ¿Algún comentario, hermano? Adelante. Sí, bueno, es correcto. Y como la necedad, pues, de muchas personas anticatólicas, que el sacerdote no es bíblico, usted ya ha comentado varios argumentos, pero en realidad sobra base bíblica para la función del sacerdote, que tan es así que usted ya mencionó un poco y está plasmado en 3 evangelios, en Mateo, Marcos y Lucas. En Mateo capítulo 26, Marcos 14 del 22 en adelante y Lucas 22 desde el 17, en donde es muy claro todo lo que se dice en la Santa Misa. Como usted dijo, son palabras de Cristo, son palabras divinas, no son palabras del sacerdote. Haced esto en memoria mía, tomad y comed. Tomad y bebed, comed el pan, bebed la copa, que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es curioso que los protestantes se dicen muy bíblicos y ahí lo dice literalmente y aún así no lo creen. O sea, es increíble. Y más allá luego de la exégesis de Juan 6, ¿verdad? Así que no, la Eucaristía, el sacerdocio es totalmente bíblico. Adelante, hermano, parece que vamos en esta diapositiva. Sí, sí, hermano, muchas gracias por su comentario. Y aquí viene todo aquello que ellos afirman, ¿no? De manera, no sé si de manera malintencionada, ignorando ciertas cosas, pero ellos dicen que el sacerdocio ya fue eliminado. Pero la Biblia a mí me dice otra cosa. Y nosotros como cristianos católicos y auténticos cristianos del Señor, creemos en lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Porque la palabra de Dios es para nosotros importante en este sentido que hablamos sobre asuntos bíblicos. El sacerdote en el Nuevo Testamento. Ya vimos lo que es el sacerdocio en el Antiguo Testamento. Vamos a ver en el Nuevo Testamento. En la carta del apóstol San Pablo a los hebreos, vemos que Cristo, hermanos, Cristo no subraya eso, no elimina el sacerdocio, sino que adquiere una nueva función y por medio de ello es instaurado un nuevo sacerdocio en el nuevo pueblo de Dios, que es ejercido por ellos por voluntad de Dios. Hebreos capítulo 7, versículo 11 y 12. Hebreos 7 del 11 al 12, ¿qué nos dice? Pues bien, si la perfección se alcanzara por el sacerdocio levítico, pues de él recibió el pueblo las leyes, ¿qué necesidad había ya que surgiera otro sacerdocio, otro sacerdote a la manera de Melquisedec y no a la manera de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio, necesariamente cambia la ley. La siguiente diapositiva, hermano. Este texto, queridos hermanos, nos aclara una vez más que el sacerdocio ejercido por Aarón
es el que se realizó en el Antiguo Testamento, allá en la Antigua Alianza. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, se ejerce un nuevo sacerdocio, el cual no es eliminado, como dicen los protestantes, sino fue cambiado a la manera de Melquisedec. Eliminar no es lo mismo que cambiar, y cambiar tampoco es lo mismo que eliminar. Entonces, el sacerdocio, según la Biblia, ¿qué fue? Eliminado o cambiado. La Biblia me dice a mí que es cambiado a un nuevo sacerdocio y que vamos a ir explicando poco a poco. La siguiente, hermano. ¿Por qué el nuevo sacerdocio es a la manera de Melquisedec? Aquí vamos a ir explicando por qué. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver Melquisedec? Como mencioné en la primera diapositiva. Génesis capítulo 14, versículos del 18 al 19, y dice la palabra de Dios. Entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó, subraya eso, presentó pan y vino. Era sacerdote del Dios Altísimo y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. La siguiente. ¿Qué quiere decir a la manera de Melquisedec? La manera en que Melquisedec realizaba su sacerdocio era presentando pan y vino. Y esta presentación que nos dice en Génesis, que leí el texto anteriormente, es presentando pan y vino. ¿Por qué? Porque estos son gestos eucarísticos que se ven desde el Antiguo Testamento y que se reconoce a Melquisedec como sacerdote del Dios Altísimo y que a la misma vez bendijo estos dones de la misma manera como sucede con Jesús en la última cena. Ahí va la relación entre Jesús y Melquisedec. El siguiente, hermano. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, del 17 al 20, dice de esta forma el texto. Tomó luego una copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que a partir de este momento no beberé del producto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Tomó luego pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes, hagan esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, tomó la copa diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre que se derrama por ustedes. El siguiente. Aquí también podemos observar, queridos hermanos, claramente cómo Jesús presenta pan y vino y bendice estos dones diciendo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Por eso, hermanos, es que quede establecido a partir de ahí el nuevo sacerdocio que Jesús instituye a sus apóstoles. Y a partir de ese momento, hermanos, los hace a quienes estaban con él, o sea, a sus apóstoles, a sus primeros ministros, los hace sacerdotes del Dios Altísimo. Entonces, ¿cuál es la relación entre Melquisedec y Cristo? En que Melquisedec presentó pan y vino, y Jesús en la última cena presentó pan y vino, y sus apóstoles, a partir de todo eso que Jesús hizo en la última cena, ellos también iban a presentar pan y vino, y de esa manera iban a convertirse ellos en ministros sacerdotales, ordenados por el mismo Jesús. Eso es la razón bíblica y teológica de esta explicación, queridos hermanos. El siguiente, hermano. Es correcto, hermano. Y de hecho, usted sabe que la Santa Madre Iglesia Católica en su liturgia ya bimilenaria, porque viene desde Cristo, en Lucas 22, 19, precisamente está lo que la Iglesia llama la orden sagrada, la orden sacerdotal. Y también, bueno, el versículo, como dice, haced esto, como usted ya lo dijo, en memoria de mí. Eso, haced esto en memoria de mí, no quiere decir que es un simple recuerdo, sino que es un memorial. La palabra que está en los diccionarios es anamnesis, es una actualización que no significa volver a matar a Cristo, sino que es una actualización perfecta que se tiene que hacer hasta que Él vuelva perpetuamente, solamente hasta que Cristo vuelva es cuando va a dejar de hacerse la Santa Eucaristía, mientras no, hasta como fue su orden, hasta que Él vuelva a hacer esa anamnesis, esa actualización, que es traer del pasado al presente un suceso que sucedió en aquel tiempo, en este caso su pasión, pero no volviéndolo a matar y tampoco como un mero recuerdo, sino una actualización. ¿Por qué? Porque todos nosotros seguimos pecando y necesitamos esa
esa mediación del Señor para todos nosotros. Por eso también usted luego, no sé si lo tenga en sus diapositivas, pero está el versículo, el pasaje del Apocalipsis. Vi un cordero como degollado que siempre está perpetuamente intercediendo. Adelante, hermano. La siguiente diapositiva. Perfecto. Gracias, hermano. ¿Cómo puede ser esto posible? Esa es una de las preguntas en las cuales también podemos responder de manera fácil, ¿no? ¿Cómo puede ser esto posible? Dicen algunos, si Jesús no empleó o no empleaba en ningún momento el término sacerdote con sus apóstoles. Porque claramente leímos en el texto por esto que mencionó, por la orden, hagan esto. Que les da a sus apóstoles no es cualquier orden, queridos hermanos, sino es la que les da Jesús con autoridad, haciendo énfasis en la voluntad que Él tiene para ellos. Esto quiere decir, queridos hermanos, que Jesús les está encomendando realizar lo mismo que Él hizo en la última cena, o sea, realizarlo en su memoria. La siguiente, ¿no? Perfecto. Y bueno, sobre lo que usted comentó, que dicen los detractores que no, que no está el término sacerdote. Bueno, en español no está, pero sin embargo, el mismo apóstol Pablo se declara sacerdote. Por supuesto que lo es sacerdote. Dice la palabra de Dios en Romanos 15:16. Fíjese lo que dice. De ser para los gentiles. Bueno, voy a leer desde el 15. Sin embargo, en algunos pasajes os he escrito con cierto atrevimiento, como para reavivar vuestros recuerdos en virtud de la gracia que me ha sido otorgada por Dios. Ojo, es una gracia otorgada por Dios, no por un hombre. De ser para los gentiles ministro de Cristo Jesús. Fíjese, ejerciendo el sagrado oficio del Evangelio de Dios para que la oblación es sacrificio de los gentiles, sea agradable, santificada por el Espíritu Santo. Si hay una oblación, estamos hablando de un sacrificio. Y si hay un sacrificio, sí y solo sí, estamos hablando de un sacerdote. ¿Estoy en lo correcto, hermano? Totalmente, totalmente correcto, ¿no? O sea, el sacrificio va en relación en la Biblia con el ministro, en este caso ordenado, ¿no? Desde el Antiguo Testamento vemos eso. ¿Quiénes realizaban los sacrificios? Los sacerdotes. En el Nuevo Testamento, el nuevo sacerdocio, ¿quiénes eran los que tenían que realizar eso? El sacerdote. Entonces, todo tiene una relación en cuanto a esto del sacerdocio, ¿no? Y qué buen aporte sobre este texto, hermano, porque esto esclarece más el panorama que estamos compartiendo en esta noche sobre el ministerio sacerdotal. La siguiente, hermano. Dice, en el momento que lo realice, ofreciendo pan y vino y bendiciendo automáticamente, en la última cena, lo que estamos compartiendo, quedaban los apóstoles, quedan ordenados a cumplir fielmente y para siempre el ministerio sacerdotal, ya que esa orden es la que Jesús dio a sus apóstoles. Y de esa manera, hermanos, instituyen ellos un nuevo sacerdocio, ofreciendo el único sacrificio, ya no con animales, sino ofreciendo el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es de esta manera, es como se establece el nuevo sacerdocio que Jesucristo mismo lo instituyó en la última cena, pero ya no con animales, sino ofreciendo el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Siguiente. Gracias, hermano. Los apóstoles fieles a Jesús, queridos hermanos, tuvieron que cumplir con esta orden, porque ellos no son desobedientes, ellos le creen a Jesús. De la misma forma como la iglesia católica, su iglesia, la iglesia de Jesucristo, a través de todos estos siglos, ha cumplido fielmente este mandato del mismo Jesucristo. Los apóstoles fieles a Jesús tuvieron que cumplir con esta orden que les dio el Señor, siendo importante aquello que el apóstol San Pablo en Primera de Corintios capítulo 11, versículos 23 al 29, resalta de una manera magnífica y maravillosa la voluntad de Jesús de tener que realizarlo siempre, porque Jesús así lo enseñó y así lo dispuso. Siguiente, hermano. Hagan esto en memoria mía. Lo que vimos en la última cena que dijo Jesús a sus apóstoles. Hagan esto en memoria mía. Hagan esto, hermanos, significa que Jesús manda a repetir el gesto con el que Él
instituyó el memorial de su Pascua. Él que nos dio su cuerpo y su sangre. Este gesto, hermanos, ha llegado hasta nosotros. Es el hacer, esta palabra es bonita, es el hacer la Eucaristía, que tiene siempre a Jesús como protagonista, pero que se realiza a través de cada sacerdote por sus manos ungidas por el Espíritu Santo. En ese momento tan importante del epíclesis, hermanos, en el momento en el que usted y yo estamos arrodillados, en el que el sacerdote pronuncia estas palabras sagradas, en donde él dice, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Ahí viene el epíclesis. Por eso te pedimos que santifiques estos dones. ¿Qué es el epíclesis? Está pidiendo el sacerdote que por medio del Espíritu Santo, ese pan y ese vino se convierten en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Y de esa manera el sacerdote cumple fielmente la voluntad de Cristo y la Iglesia Católica cumple fielmente lo que Cristo había dicho hace 2000 años. Lo cumple de manera fiel y se hace presente el Señor en las especies del pan y del vino. El que sigue, hermano, por favor. Sí, muy bien. Qué bueno que usted explica esta palabra de epíclesis, porque de repente luego se dicen los términos y algunos no sabemos qué significan, y muchos hermanos del católico común dicen, se van con la finta de lo que dice el protestantismo. No, eso no está en la Biblia o son puros inventos. Sin embargo, son las propias palabras de Cristo, y como ya lo dijimos, la Santa Eucaristía está plasmada en 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Y fíjese que sobre esto del culto del Señor, Cristo manda hacer el culto del Señor. ¿Y cuál es el culto del Señor? El culto que hace el protestantismo de música, bailar y hacer tanta cosa. No vamos a decir que cantar una alabanza o bailar algunas alabanzas, claro, de una manera moderada, no tan estrambótico como muchos lo hacen. Eso ya está fuera de toda lógica. Pero vamos a suponer una secuencia de alabanzas bailadas de manera moderada, con alegría, tranquila. No hay ningún problema, no es pecado. Puede ser alabanza a Dios, se le da gloria a Dios. El rey David cantaba y alababa y brincaba también de alegría. Pero ese no es el culto mandado por el Señor. Y la mayoría de las sectas protestantes no tienen altar. Bueno, no la mayoría, de hecho ninguna tiene altar, porque un altar no es el ambón o no es una mesa. Para que haya altar tiene que haber sacrificio. Y la única que tiene el sacrificio es la Santa Iglesia Católica, no hay otra. Por ejemplo, fíjese, Hechos 13:2, mientras celebraban el culto del Señor, ¿cuál es ese culto? La Eucaristía. La carta a los Corintios, en 1 Corintios 10 y 11 lo dice. El culto del Señor, otra vez en 3 evangelios, Mateo capítulo 26, Marcos 14 y Lucas 22. Entonces, adelante, hermano, base bíblica sobra. Sí, la verdad que sí, bastante interesante y cómo podemos ir descubriendo que hay una relación directa entre el sacerdocio y el culto. O sea, y más adelante vamos a ir explicando también de que sin sacerdote no hay culto y sin culto tiene que necesariamente estar el sacerdote. Por eso es que, haciendo un paréntesis acá en todo eso, a mí me llama la atención cuando ciertos grupos, entre comillas, religiosos o cristianos, dicen un sábado o un domingo voy al culto. Llama la atención, ¿no? Porque primero uno tendría que preguntarse, ¿va a ir al culto? Quiere decir que va a estar la ofrenda, quiere decir que va a haber altar y tiene que haber necesariamente sacerdote. Y la pregunta, como lo dijo el hermano Guillermo Estrada, que la aclaró, y yo también la aclaro, en esos grupos que no son cristianos católicos, no existe ni lo uno ni lo otro. Irán a cualquier cosa, disculpando la expresión en mis palabras, irán a cualquier cosa, pero menos a un culto. Y peor, al culto de Cristo, porque el culto de Cristo es única y específicamente la Santa Eucaristía. No hay otro culto, no existe otro culto. Y bien, vamos a continuar, después que hice esta aclaración también conjuntamente con el hermano Guillermo, continuamos. ¿Qué es partir? Porque también existe esa palabra en el texto de la última cena. ¿Qué es partir? Esta es la otra palabra, hermanos, que explica el significado de hagan esto en memoria mía. Precisamente este partir el pan
se ha convertido en el signo de identidad de Cristo y de los primeros cristianos y de los cristianos. Recordemos, hermanos, que lo reconocieron, dice la Biblia en Lucas capítulo 24, versículo 35, lo reconocieron a Jesús al partir el pan. Recordemos que la primera comunidad de Jerusalén dice que perseveraban en la fracción del pan. Hechos 2:42. Se trata, hermanos, de la Eucaristía, que desde el comienzo ha sido el centro y la forma de la vida de la iglesia. Eso es el culto del Señor, la Eucaristía. Digamos, hermano. No se escucha, hermano. Prende el micrófono. Perfecto, hermano. Y lo vuelvo a remarcar. Lo dije primero, usted lo confirmó y lo vuelvo a repetir para que quede claro. Si no hay altar y no hay sacerdote, eso podrá ser, como lo dijo el hermano, cualquier cosa menos un culto cristiano. Gracias, hermano. Bueno, continuamos ahora un poco de catecismo, porque el catecismo es la doctrina oficial de la Santa Iglesia Católica. Y también quiero aquí aclarar algo, porque muchos no entienden lo que es el catecismo. Algunos dicen, no, el catecismo es doctrina de hombres, ¿no? El catecismo no tiene nada que ver con la Biblia, ¿no? El catecismo contradice a la Biblia. Es una falacia, es una mentira. El catecismo no es otra cosa que el resumen de la doctrina cristiana. Y para llegar a ese resumen de la doctrina cristiana, han tenido que intervenir muchos estudiosos sobre esta materia, en este caso, sobre la doctrina cristiana, en especial de la Biblia. Entonces, una vez más queda comprobado que es fácil hablar, ¿no? Como muchos grupos religiosos suelen hablar, ¿no? Ellos hablan y hablan, pero difícil es probar. Entonces, hermano católico, cuando usted le pregunta qué es el catecismo, es el resumen de la doctrina cristiana católica. Lo que usted y yo debemos de creer tiene que estar en el catecismo de la Santa Iglesia Católica. Pero si usted revisa el catecismo de la Iglesia Católica, está lleno de textos bíblicos y por lo tanto el catecismo es bíblico, así de sencillo, así de fácil. Y veamos, el catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1330, ¿de qué nos habla? Del memorial de la pasión y resurrección del Señor. ¿Y qué dice? Dice que este memorial de la pasión y resurrección del Señor lo llama santo sacrificio, porque actualiza el único sacrificio de Cristo Salvador e incluye la ofrenda de la iglesia. También se lo llama santo sacrificio de la misa a este memorial. Sacrificio de alabanza, como está en Hechos capítulo 13, versículo 15, y Salmos capítulo 116, verso 13 y 17. Y a la misma vez también este memorial se lo llama sacrificio espiritual, como lo dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Y a la misma vez también es sacrificio puro, como está en Malaquías, capítulo 1, versículo 11. Y a la misma vez también este memorial es un sacrificio santo, porque supera todos los sacrificios de la antigua alianza. En el numeral 1362, ahí nos habla ya de manera un poco más centrada en la Eucaristía. ¿Qué nos dice que es la Eucaristía, hermanos? Es el memorial de la Pascua de Cristo. ¿Qué significa esto? Yo le explico al hermano Guillermo Estrada y vamos a ir explicando un poquito más. ¿Qué significa memorial? Que actualiza la ofrenda sacramental en su único sacrificio. En la liturgia de la iglesia, que es su cuerpo, en todas las plegarias eucarísticas encontramos, tras las palabras de la institución, una única oración a la cual llamamos anamnesis o memorial. En la siguiente diapositiva vamos a explicar dentro de un contexto o dentro de un diccionario protestante qué significa esa palabra, para que usted se dé cuenta que no es lo que algunos dicen, sino es lo que sus mismos diccionarios aclaran y dan la razón a la definición que siempre ha demostrado y ha creído la Santa Iglesia Católica. En el numeral 1363, ¿qué nos dice que es memorial? Nos dice que el memorial, ahí está aclarando ya el catecismo, y lo va a aclarar su diccionario. El memorial no es solamente el recuerdo de los acontecimientos del pasado, como dicen algunos. No, yo sí celebro, ¿no? Yo sí realizo la celebración de la pasión del Señor, ¿no? Yo sí lo hago esa celebración, pero solamente con un recuerdo, dicen algunos. Pero el catecismo dice que no es solamente un recuerdo de los acontecimientos del pasado, sino es la proclamación de las maravillas
que Dios ha realizado en favor de los hombres, como dice en Éxodo capítulo 13, versículo 3. En la celebración litúrgica, estos acontecimientos, subraya ese hermano católico, en cierta forma se hacen presentes y actuales. O sea, el sacrificio que Jesucristo hizo hace 2000 años en la liturgia, en la Eucaristía, se vuelve presente, actual y real. Ese único sacrificio se hace presente. Ahora vamos a definir lo que significa memorial. Siguiente, hermano. Con un diccionario protestante, no es un diccionario católico, para que nos digan después que nosotros le estamos aumentando palabras o le estamos aumentando con ¿cómo se llama? Texto, para que diga lo que nosotros queremos que diga. No, aquí se trata de ser objetivos de la manera intelectual y de la manera profesional, porque estamos hablando cosas serias y cosas bíblicas. ¿Qué es memorial? El gran diccionario enciclopédico de la Biblia, en su página 239, nos define qué es memorial. Y ya lo dijo el hermano Guillermo, y yo también lo digo, y ahora lo sustentamos con este diccionario. Anamnesis. ¿Qué es anamnesis? Leamos qué es anamnesis. Dice que su significado va más allá del mero de recuerdo o la memoria intelectiva o espiritual. O sea, no es solamente que nos reunimos, como dicen algunos grupos, nos reunimos y recordamos la vida, pasión y muerte y la resurrección. Su diccionario evangélico contradice a aquellos que hacen eso. ¿Qué más? Porque denota, dice, de una manera de hacer presente el pasado. ¡Wow! Lo que dice la Santa Iglesia Católica. Eso es lo que dice, ¿no? El sacrificio de Cristo que se dio hace 2000 años se hace presente en la Eucaristía. Eso es lo que quiere decir el diccionario. Pero ¿qué más dice? Leamos el diccionario. No se trata, queridos hermanos, de trasladarse al pasado, sino al contrario, de trasladar el pasado hacia el presente, para que en este resulten eficaces sus implicancias. Pero vamos a leer qué más dice. Del mismo modo, dice, la Pascua cristiana consumada en Jesucristo, si bien se realizó históricamente una vez y para siempre, va, ahí subraya, hermano, va actualizándose en cada gesto comunitario que trae a la memoria el recuerdo vivo y eficaz de la pasión de Jesús. ¿Qué más nos dice? El memorial de la Cena del Señor, instituida como medio de seguir alimentándonos espiritualmente del pan vivo descendido del cielo, constituye, hermanos, constituye en el presente no solo el recuerdo, sino la misma presencia del Señor, cuyo retorno se aguarda y veas en la cena del Señor. ¿Qué quiere decir el diccionario? Que se está hablando de una presencia real del Señor en el único culto establecido por Cristo. No es un buen recuerdo, lo dice el diccionario, sino estar del pasado y hacer presente el mismo sacrificio de Cristo. Pero eso únicamente se da en la Santa Iglesia Católica. Eso es anamnesis, según el diccionario, el gran diccionario enciclopédico de la Biblia, en la página 239. Así lo dice el diccionario. Así lo dice claramente, hermano. ¿Qué le parece, hermano? Adelante. Su volumen, hermano. No, definitivamente es un argumento que aplasta, tritura, desaparece completamente todas las posturas anticatólicas que se ponen a decir tonterías. No sé si se refiera a este diccionario, hermano, me parece que sí. Gran enciclopedio enciclopédico de la Biblia. Y fíjese, muchos, es un diccionario protestante, editor general Alfonso Ropero Versosa. Fíjese nada más, voy a leer un poquitito como aporte para que la gente sepa quién es esta persona que usted citó tan magistralmente en su diapositiva. Y bueno, si los anticatólicos que están en Facebook o en las redes sociales haciendo memes ridículos tienen más seriedad y más preparación que esta persona, que es protestante, entonces, bueno, ya estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Alfonso Ropero Versosa es director de Editorial CLIE desde el año 2006, posee un doctorado en filosofía por St. Albans House University de Oxford, en Inglaterra, y un máster en teología por el CEIBI, Centro de Investigaciones Bíblicas Santa Cruz de Tenerife, España, reconocido internacionalmente por su labor académica y divulgativa como escritor, editor y pensador en las obras de la historia, filosofía y teología cristiana.
Destacamos la colección de grandes obras de la patrística CLIE 2000, del 2000 al 2004, entre otras de sus obras de historia y pensamiento cristiano. Así que es nada más para que la gente vea quién es la persona tan preparada, que básicamente está diciendo lo mismo que la Santa Iglesia Católica. ¿Sí me escucha, hermano Joseph? Sí, hermano, lo que pasa es que estoy conectando aquí el cargador. Si me permite un segundito, que estoy conectando aquí el cargador de mi celular. Adelante. Sí, entonces de esto se deduce que la Santa Iglesia Católica siempre ha tenido y sigue teniendo y seguirá teniendo la razón en cuanto a la postura teológica del ministerio sacerdotal y de absolutamente todo. Aquí, como el hermano Joseph bien citó, esta fuente protestante que deshace completamente esas posturas, inclusive agresivas contra la iglesia, de que eso de anamnesis no existe, que eso no tiene sustento en ninguna fuente. Y bueno, pues aquí estamos presentando incluso fuentes protestantes que avalan lo que la Santa Iglesia Católica enseña. Por ejemplo, lo que es el sacerdocio ministerial, que es el que ministra, va muy de la mano, va completamente de la mano con la Santa Eucaristía. Y la Santa Eucaristía, pues como siempre lo voy a repetir a cada momento, está plasmada en 3 evangelios, está la exégesis de Juan 6 y pues la carta de los Corintios, primera de Corintios, donde Pablo la remarca como literal y como absolutamente indispensable para el culto cristiano. Adelante, hermano. Gracias, hermano. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí también hay otro punto importante, una diapositiva importante, ¿no? Para complementar todo esto de la Eucaristía. Lógicamente que el sacerdocio tiene que ver de manera directa con la Eucaristía, ¿no? Pero también es importante sustentar esto de la Eucaristía en una enciclopedia, en la Enciclopedia Británica, en la cual hay una parte importante en la cual nos habla de la Eucaristía. Eso está en su página 187. ¿Qué nos dice la Enciclopedia Británica? En su versión en inglés narra perfectamente la Eucaristía, y que ahí, en esa narración de la Eucaristía, nos habla que hay un altar, están las especies del pan y el vino, y es la forma de cómo se vivía el único culto cristiano en la iglesia primitiva. De esa manera, en la Enciclopedia Británica, en la página 187, nos habla de la Eucaristía, en donde hay pan, especies de pan y vino, y cómo vivía la iglesia primitiva aquel culto cristiano, que es el único culto, es la Eucaristía. Ese aporte yo creo que también es importante, en el cual todos nosotros, cristianos católicos, debemos de conocer para poder defender nuestra doctrina cristiana católica. Siguiente, hermano. Sí, claro, no, estas fuentes definitivamente son totalmente abrumadoras para las posturas de las sectas anticatólicas, definitivamente. Bueno, continuando también, vemos aquí un texto bíblico importante en Hebreos capítulo 5 del 1 al 6. ¿Qué nos dice? Porque todos somos sacerdotes tomado de entre los hombres y está puesto en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados, y puede sentir compasión hacia los ignorantes y extraviados, por estar también él envuelto en flaqueza, y a causa de esta misma flaqueza debe ofrecer por los pecados propios igual que por los del pueblo, y nadie se arroga tal dignidad, sino él llamado por Dios lo mismo que Adón. De igual modo, tampoco Cristo se apropió la gloria del sumo sacerdocio, sino que la tuvo de quien le dijo: hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec. Adelante, hermano. En este pasaje, queridos hermanos, que acabamos de leer, nos exhorta el apóstol San Pablo a identificar claramente las características de un sacerdote en el Nuevo Testamento. Podemos notar que, en primer lugar, el sacerdote es tomado de entre los hombres,
Lo que nos quiere decir es que el sacerdote es un ser humano que tiene flaquezas, debilidades, defectos y a la misma vez también está lleno de virtudes, para lo cual Dios, con su infinito amor, lo asiste para poder cumplir su misión. Eso es importante, hermanos. ¿Qué más podemos ver en este texto citado? Que el sacerdote ofrece dones y sacrificios mediante el pan y el vino, de la misma manera como nos enseñó Jesucristo en la última cena. Tomó pan y tomó vino, lo consagró y dijo, esto es mi cuerpo, de esa misma forma, dice el sacerdote. ¿Qué más podemos ver? La virtud, queridos hermanos, y la grandeza del sacerdote como ministro de Dios no radica en su decisión de él, ni en su voluntad, sino en el llamado de Dios. Dios mismo, queridos hermanos, es quien se fija en él y lo llama, conociendo sus virtudes, sus defectos, y lo constituye sacerdote para ser su representante en el ejercicio de su ministerio. Adelante, ¿qué más, hermano? La diapositiva. Dios, cada vez, queridos hermanos católicos, que llama o elige a un sacerdote, lo llama con estas palabras dulces y llenas de mucho amor y le dice, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otra situación bíblica, tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec. De esa manera tan dulce, tierna y tan llena de mucho amor, es que Dios llama a este sacerdocio, a ese ministro escogido por el mismo Señor Jesucristo. El siguiente, hermano. Aquí también hay otro texto importante que tenemos que analizar para poder comprender sobre el sacerdocio. En Hebreos capítulo 9, versículo de 6 al 7. Ya lo explicamos, el hermano Guillermo ya lo comentó, yo también lo he comentado, pero aquí también vamos a comentar un poco más sobre esto. Hebreos 9 del 6 al 7. Dice la Biblia, preparadas así estas cosas, los sacerdotes entran siempre en la primera parte de la tienda para desempeñar, escucha esa parte, para desempeñar las funciones del culto. Pero en la segunda parte entra una vez al año y solo el sumo sacerdote y no sin sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo. Vamos a ver qué significa eso. El siguiente, hermano. Aquí está, queridos hermanos. Podemos ver claramente, queridos hermanos católicos, que la función del sacerdote es estar en la parte del tabernáculo, o sea, el lugar santísimo. En ese lugar, que es la primera parte, entran los sacerdotes continuamente y es allí que oficia todos los días el culto. Por eso mismo, queridos hermanos, es que el sacerdote es quien dirige el culto y podemos concluir de manera clara, contundente y plena y verdadera que hay culto donde hay sacerdote. Donde no hay sacerdote, no hay culto. Lo dice la palabra de Dios. Lo dice específicamente en Hebreos capítulo 9, versículo del 6 al 7. Y a la misma vez también, por otro lado, en la segunda parte, nos menciona la función del sumo sacerdote que hace alusión a Cristo, quien no iba a ofrecer como en el Antiguo Testamento sangre de cordero, ni de los machos cabríos, sino que iba a ofrecer su propia sangre para remisión de los pecados. Pero que quede claro una vez más, hay culto donde hay sacerdote, donde no hay sacerdote, no hay culto. Será llamado cualquier cosa o se dirá, me voy al culto el sábado, me voy al culto el domingo. Pero si no hay sacerdote, no hay culto. Lo dice la palabra de Dios y lo repito, ¿dónde está? Hebreos capítulo 9 del 6 al 7. Ahí está, no lo digo yo. Adelante, hermano. Bien, vamos a compartir un poco más sobre la sacramentalidad del orden. Este tema también es importante, este punto también es importante, que tiene que ver con el sacerdocio ministerial. En los relatos bíblicos, hermanos, sobre la admisión de alguna persona en la jerarquía eclesiástica, podemos darnos cuenta que aparecen claramente todas las notas de la noción del sacramento. En el libro de los Hechos de los Apóstoles 6:6 nos dice, los presentaron a los apóstoles quienes orando les impusieron las manos. En este pasaje de la Escritura nos habla de la institución de los diáconos, los cuales recibieron el ministerio por medio de los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. ¿Cómo es que un sacerdote se ordena? Los sacerdotes se ordenan
por medio de la imposición de las manos. Y eso está en la Biblia, sí está en la Biblia, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 6. Por otro lado también, San Pablo escribe a su discípulo Timoteo de esta forma: por esto te amonesto que hagas revivir la gracia de Dios que hay en ti por la imposición de las manos, en primera de Timoteo capítulo 1 versículo 6, y en primera de Timoteo capítulo 4 versículo 14 dice: no descuides la gracia que posees, que te fue conferida en medio de buenos augurios con la imposición de las manos de los presbíteros. Por medio de la imposición de las manos es que se ordenaba, los apóstoles ordenaban obispos, presbíteros o sacerdotes o diáconos. Lo dice la santa palabra de Dios. Es de esa forma es como se ordena. No que la Santa Iglesia Católica o la Iglesia Católica Romana inventa eso. No, ahí está en la Biblia, ya lo acabamos de leer. El siguiente, hermano. Teniendo como fundamento la Sagrada Escritura, es como podemos darnos cuenta, queridos hermanos, que a la jerarquía eclesiástica se ingresaba por medio de la imposición de las manos y la oración. Y esto también lo podemos ver en Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23 al 29. Es importante este texto, ¿por qué? Porque es aquí como un sacerdote, un ministro que era el apóstol San Pablo, habiendo sido ordenado por los apóstoles, él celebra lo mismo que los apóstoles le habían enseñado del mismo Jesucristo. Y vamos a leer el texto. Primera de Corintios capítulo 11 del 23 al 29 dice: porque yo recibí del Señor lo que les transmití, que el Señor Jesús, la noche en que era entregado, tomó pan, dando gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Asimismo, tomó el cáliz después de cenar diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre, cuantas veces la beba, hágalo en memoria mía, pues cada vez que coman este pan y beban de este cáliz, anuncian la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, quien come el pan o bebe el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y la sangre del Señor. Examínese pues cada cual y coma así el pan y beba del cáliz, pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. Quiere decir que San Pablo, habiendo sido ordenado ministro del Señor, sacerdote del Señor, celebra lo mismo que Jesucristo hizo en la última cena. Y esto que celebró Jesucristo en la última cena, ¿es algo simbólico, espiritual, representativo? No, porque si fuese así, entonces, ¿por qué San Pablo dice: pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación? ¿Será que un símbolo, algo espiritual, algo metafórico, algo representativo, te puede llevar a la condenación? Pues tiene que ser presencia real. No hay otra forma de cómo algo te condene si no es real. Es así de sencillo, queridos hermanos. Adelante, hermano. Sí, mire, aquí es algo un poquito delicado con la doctrina luterana. Mucho católico piensa que los luteranos creen lo mismo que nosotros en cuanto a la Sagrada Eucaristía, y no es verdad. No es verdad, hay una diferencia y hay que tenerla muy clara. La Santa Iglesia Católica enseña el pan y el vino consagrados cuando se invoca con la epíclesis, como usted ya lo dijo, son el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No está, son el cuerpo y la sangre de nuestros, el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo en las especies de pan y vino. Esa es la doctrina católica. La doctrina luterana se llama cotransubstanciación o impanación, que quiere decir que ellos enseñan que en el vino y en el pan está el cuerpo y la sangre de Cristo, o sea, conjuntamente, pero la doctrina católica no, sino que se convierten. Y como dicen los santos padres de la iglesia, aunque veas pan, no es pan, aunque te sepa pan, no es pan, y aunque te sepa vino, no es vino, sino son el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Para no extendernos, otro día podemos hacer todo un tema de toda la patrística cristiana acerca de cómo entienden la Eucaristía. Así que nada más anoto eso como cuidado de creer que los luteranos creen lo mismo que la iglesia. No, hay cierto parecido, pero ellos se quedan muy cortos,
Para los luteranos, en el pan y el vino hay presencia, está conjuntamente las dos sustancias, pero en la doctrina cristiana católica, que es la de Cristo y la de los santos padres, toda la tradición cristiana, es que se convierten. El pan y el vino son el cuerpo y la sangre de Cristo. No está, son. Así que no, si usted quiere agregar algo, hermano, por si no me expliqué bien. No, sí está explicado bien, hermano. Es lo mismo, o sea, esas son cosas que ya debemos de, nosotros como cristianos católicos, debemos ya de entenderlas y de comprenderlas, que sí hay cosas que son parecidas, pero no son, sino que hay una interpretación que la Iglesia Católica en cuanto a este tema lo ha manifestado de una manera contundente. Se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo mediante la consagración que hace el ministro de Cristo, ¿no? Muy diferente a lo que hacen los luteranos y otro tipo de iglesias, por decirlo así, dentro del contexto iglesias históricas como tales, ¿no? Otros que también tienen obispos, sacerdotes, etcétera, que ellos también hacen este tipo de cosas, pero la gran diferencia que nosotros somos la iglesia de Jesucristo porque tenemos sucesión apostólica bien definida, desde Pedro hasta el actual Papa Francisco y todos los obispos que están dirigidas guiadas por el Espíritu Santo, en el cual el mismo Señor Jesucristo lo determinó de esa forma. El siguiente, hermanito. Muy bien, vamos a continuar. Entonces habíamos leído Primera de Corintios capítulo 11, versículo del 23 al 29. Este texto que acabamos de leer nos habla que San Pablo, hermanos, recibió esta orden sacerdotal, transmitida como voluntad del Señor por medio de los apóstoles. Y esta orden era un asunto tan, pero tan importante que tenía que ser cumplida fielmente por los apóstoles, constituyéndolos de esta manera en sacerdotes. De manera especial les dice a sus primeros ministros, hagan esto en memoria mía. Y a partir de ese momento es en donde les encomienda que hagan eso mismo que Jesucristo hizo en la última cena, el pan y el vino, que sean el cuerpo y la sangre del mismo Jesucristo, lo hagan hasta el final de los tiempos. Eso es importante. Adelante, hermano. Los 3 grados del sacramento del orden. Tenemos el primer grado, el episcopado. Fíjense qué nos dice sobre el episcopado. El motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad como yo te ordené. Eso está en Tito capítulo 1, versículo 5. Ya habían obispos en el cual San Pablo mismo es el que ordena a Timoteo y a Tito para que establecieran ¿a qué? A más presbíteros. Ya habían obispos, ya habían episcopos. Y eso siempre lo ha mantenido la Santa Iglesia Católica. El siguiente, hermano. Al saludar también a los filipenses en su carta, menciona cómo desde tiempos apostólicos, primer siglo, existen estos 3 grados perfectamente establecidos. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, y a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los episcopos, o sea, obispos y diáconos, gracias y paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Eso está en Filipenses capítulo 1, versículo 1. También podemos ver, queridos hermanos, el Concilio Vaticano II en su documento Lumen Gentium, la luz de las naciones, nos dice, entre los diversos misterios que existen en la iglesia, ocupa el primer lugar el ministerio de los obispos, que a través de una sucesión que se remonta al principio, son los transmitores de la semilla apostólica. Los obispos, nos dice, gozan de la plenitud del sacramento del orden. Es la cumbre del misterio sagrado. El obispo está destinado para santificar, enseñar y gobernar a los fieles. Qué importante este documento del Concilio Vaticano II, el documento Lumen Gentium, en el subtítulo o título La luz de las naciones. El siguiente, hermano. El sacerdocio, hermanos. Ya explicamos todo lo del sacerdocio, ¿no? El sacerdocio, ya desde el inicio, como hemos visto, los obispos se vieron en la necesidad de ayuda y en diversos niveles ordenaron presbíteros y diáconos. Los primeros están unidos al orden episcopal y participan de la autoridad y poderes con los cuales Cristo construye, santifica y gobierna su iglesia. Ya hemos explicado innumerables textos bíblicos desde el Antiguo y Nuevo Testamento de cómo se da el sacerdocio dentro de la Santa Biblia. El siguiente, hermano.
El diaconado, también el diaconado. Los apóstoles se vieron en la necesidad también de atender adecuadamente, sobre todo a las viudas, y entonces convocaron a la asamblea de los discípulos y dijeron, no parece bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios para servir las mesas. Por lo tanto, hermanos, dice, buscad entre vosotros a 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y los pondremos al frente de este cargo. Ya habiendo hecho oración, les impusieron las manos. Hechos 6, de 2 al 6, constituyéndolos diáconos, o sea, servidores. Entonces, queridos hermanos, podemos ver que dentro de la jerarquía eclesiástica, el ministerio del sacerdocio se divide en 3 grados, como ya lo explicamos. El episcopado, o sea, los obispos, los presbíteros o sacerdotes y los diáconos. Y todo ello tiene sustento bíblico. Acabé de dar las citas en las cuales nos hablan del episcopado, del presbítero, o sea, del sacerdote y del diácono. ¿Algún comentario, hermano? Adelante. No, hermano, está perfecto. Estoy recordando que sobra patrística cristiana que avale lo que estamos diciendo. Mire, bueno, por ejemplo, en este libro que tengo acá, que se llama Textos Eucarísticos, eh, está la patrística desde Ignacio de Antioquía y todos los padres de la iglesia. Y fíjese lo que dice, es bastante, es mucho, tan solo de padres de la iglesia podríamos hablar horas y horas. A la iglesia le sobran argumentos a través de todos los siglos. San Cirilo de Jerusalén, 313 al 386, el año 313 nació cuando se daba el edicto de tolerancia. ¿Se acuerda que la semana pasada hicimos eso? Bueno, fíjese nada más lo que dice Cirilo de Jerusalén. No los tengas, pues, por mero pan y mero vino. ¿Se imagina? Porque son cuerpo y sangre de Cristo, según la aseveración del Señor. No según la aseveración del Papa Francisco ni de Juan Pablo, no. Dice San Cirilo de Jerusalén, según la aseveración del Señor. Pues aunque los sentidos te sugieran aquello, que aquello, pues no, pues yo no veo más que pan y vino, y a eso me sabe. Dice, pero la fe debe convencerse, no juzgues en esto según el gusto. ¿Se imagina? Sino según la fe, cree con firmeza, sin ninguna duda, que ha sido hecho digno del cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Qué le parece, hermano? San Cirilo de Jerusalén. Excelente, hermano. Creo que el próximo programa que vamos a hacer sería muy bueno hablar sobre los padres de la iglesia, qué pensaban ellos referente al tema de la Eucaristía, ¿no? Que va en relación al sacerdocio con la Eucaristía. O sea, no podemos hablar del sacerdote sin hablar de la Eucaristía, sin hablar de culto. Es interesante, o sea, queda más que claro. Y el 100%, por decirlo así, ¿no? De los padres de la iglesia hablaban de manera clara, literal, con respecto al tema de la Eucaristía como presencia real, Jesucristo en el cuerpo y en su sangre, ¿no? O sea, como presencia real, eso no hay ninguna duda, ¿no? Solo los retractores dudan o tratan de buscar la explicación. No, es que esto no se refería, no, eso de ahí no es a qué se refería, lo está diciendo de manera clara y textual. Adelante, hermano. Ahora, fíjese, exactamente, sacerdocio ministerial y Eucaristía van así, ligados. No puede ir separados. Es una cosa con la otra, porque ya lo dijo el apóstol Pablo, porque usted lo leyó, porque yo, primera de Corintios 11, desde el 23 en adelante, porque yo recibí del Señor. ¿Qué cosa recibió? Que la noche que fue entregado, tomó pan, tomó la copa y bueno, todo eso. O sea, es que a la iglesia, bendito Dios, le sobran argumentos por todos lados a través de todos los siglos. Bueno, y para ir terminando, estas últimas diapositivas van a ser sobre un libro en el cual yo había leído. El libro se llama Para leer a los padres de la iglesia, el autor Adalbert Gangman, la editorial Desclés, en el cual nos habla sobre los obispos, los presbíteros y los diáconos. Y vamos a darnos cuenta de la manera tan hermosa, tan bella en la cual se refieren a estos ministros de Dios, ¿no?
En San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía en este libro habla de entre las páginas 19 y 20. Vamos a ver qué dice. Dice, el obispo confiesa la fe recibida de los apóstoles. Subraya ese punto importante. La fe recibida de los obispos no es de cualquiera. Es recibida de quién? De los mismos apóstoles, de los que comieron con Jesús, de los que caminaron con Jesús, de los que se sentaron con Jesús, de los que escucharon a Jesús. Esos obispos recibieron esa fe de los mismos apóstoles. Su enseñanza, hermanos, es extremadamente clara sobre la divinidad y la humanidad de Cristo. Ahora bien, ¿qué dice el segundo? Dice, la idea dominante de su doctrina en San Ignacio de Antioquía es la unidad de Dios uno y trino, la unidad de Cristo, Dios y hombre, la unidad del cristiano con Cristo, fundamento de la vida espiritual, la unidad de los cristianos entre ellos en la iglesia, expresada de forma visible. ¿Cuál es esa unidad? Expresada de forma visible por el obispo, los presbíteros, que forman un senado de los diáconos, que expresan por la asistencia social la diaconía en el servicio de Jesucristo. Entonces podemos darnos cuenta que para San Ignacio de Antioquía, la unidad de Dios unitrino estaba en función de ¿qué? De la jerarquía eclesiástica, que los obispos, presbíteros y los diáconos. Lo dice este libro en la parte de San Ignacio de Antioquía, en sus páginas 19 y 20. Seguimos, adelante, hermano. También ahí mismo en esas páginas nos habla sobre San Ignacio de Antioquía en la carta a los Esmirnenses. Y fíjense lo que dice ahí. Dice, y nos dice a nosotros también, seguid todos al episcopo, obispo, como Jesucristo al Padre, y seguid al presbítero, como habréis seguido a los apóstoles. O sea que si yo sigo, si yo obedezco, si yo respeto al obispo, estoy obedeciendo a quién, a Jesucristo. De la misma forma como yo sigo al presbítero, de la misma forma estoy siguiendo a los apóstoles. Eso es importante, queridos hermanos. ¿Qué más nos dice? Que nadie haga nada de cuanto atañe a la iglesia sin contar con el episcopo, porque el episcopo, el obispo, es la autoridad. No debemos de hacer nada sin que sepa el obispo, porque el obispo es el cargado, es el pastor que dirige la iglesia. Y aquí viene lo que estamos conversando hace un momentito con el hermano obispo. ¿Qué decía San Ignacio de Antioquía sobre la Eucaristía? Dice, tener por válida la Eucaristía que celebre el obispo o alguno autorizado por él. ¿Ah? La Eucaristía es únicamente válida, celebrada por quién, por un obispo o por el que él designa o delegue. Puede ser un presbítero, puede ser un presbítero en este caso, u otro obispo que él designe. Nos damos cuenta, queridos hermanos, que importante. Y aquí este punto también que voy a leer es importante y eso cada vez que yo puedo lo comparto y siempre lo digo. Donde se presente el obispo, querido hermano, allí está la gente. Así donde está Jesucristo, está la iglesia católica. Ahí, donde esté el obispo, ahí está la gente. Y donde está Jesucristo, ahí está la iglesia que anglicana, está la iglesia mormón, está la iglesia testigos de Jehová, está la iglesia adventista, la iglesia evangélica. ¿Dónde está? La iglesia católica, la iglesia a la cual el hermano Guillermo y yo y todos los católicos del mundo entero pertenecemos. Ahí está la iglesia católica y es la única iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Excelente. Fíjese cómo nosotros al ir desglosando el tema, toda la desde la Biblia y la patrística cristiana, la tradición con mayúscula, la tradición cristiana, es exactamente lo mismo que venimos diciendo. Eucaristía va unido sí, solo sí, con obispo, con sacerdote. Y donde esté el obispo está la iglesia católica. Qué curioso que apenas hace 4 o 5 años los detractores en Facebook, todos aborrecían a los padres de la iglesia, blasfemaban contra todos, que eran herejes, que eran hombres mundanos. Ahora no sé si usted se ha dado cuenta que solo un pequeño número de fanáticos extremos siguen con otras premisas. Otros protestantes más, quiero decir, pues sí, un poquito que quieren hacerse más serios, ahora ya aceptan la patrística, pero como ya vieron que no pueden con la iglesia, ahora ya se los adjudicaron. Dicen, sí, habla de la iglesia católica, pero no la iglesia católica romana.
Hace poco apenas oían Iglesia Católica, no, todo eso es del diablo, es satánico. Ahora ya nos robaron la palabra cristianos, porque esa es la verdad, nos robaron la palabra cristianos. Ahora nos están robando la palabra católicos, porque ya ahora muchos ya se la adjudican. Nos quieren robar la patrística. Y pues a este paso que vamos, dentro de poco van a decir que el catecismo de la iglesia también es de ellos, que ya no es de la iglesia. O sea, esta gente es una locura total, algo totalmente descabellado. Así es, hermano, así es. Sigamos a ver entonces en este mismo libro, vamos a ver la epístola de San Ignacio a los Efesios, eso está en la página 115 al 119. ¿Y qué dice? En el numeral 2, ¿qué dice? Pero en cuanto a mi consiervo Burrús, que por voluntad de Dios es vuestro diácono, ahí subraya la palabra diácono, bendecido en todas las cosas, ruego que pueda permanecer conmigo para nuestro honor y el de vuestro obispo. Es por tanto apropiado que vosotros en todas formas glorifiquéis a Jesucristo que os ha glorificado, para que estando perfectamente unidos a una sumisión, sometiéndonos a vuestro obispo y presbítero, podáis ser santificados en todas las cosas. Usted y yo estamos en el deber como cristianos católicos de someternos bajo la autoridad de quién? De nuestro obispo y de nuestro presbítero. Eso es lo que nos está diciendo en esta parte San Ignacio de Antioquía a los Efesios. En el numeral 4, ¿qué nos dice? Por lo tanto, es apropiado que andéis en armonía con la mente del obispo, lo cual ya lo hacéis, porque vuestro honorable presbiterio, que es digno de Dios, está a tono con el obispo, como si fueran las cuerdas de una lira. La relación que tiene que haber entre el obispo y el sacerdocio es la relación que debemos mantener de obediencia también entre usted y yo para con nuestros obispos y nuestros santos sacerdotes también. El siguiente, hermano. En el numeral 5 dice, porque si en un periodo tan breve tuve tal trato con vuestro obispo, que no fue a la manera de los hombres, sino el espíritu, cuánto más os felicito de que estéis íntimamente unidos a él. Fíjense, estemos íntimamente unidos a él. ¿A quién? Al obispo. Como la iglesia, eso es importante, como la iglesia lo está con Jesucristo y como Jesucristo lo está con el Padre, para que todas las cosas puedan estar armonizadas en unidad. Que nadie se engañe, queridos hermanos. Si alguno no está dentro del límite del altar, carece del pan de Dios, porque si la oración de uno y otro tiene una fuerza tan grande, cuanto más la oración del obispo y de toda la iglesia, del numeral 6. Y en proporción al hecho de que un hombre vea que su obispo permanece en silencio, debe de reverenciarlo aún más. Simplemente pues deberíamos considerar al obispo, eso es lo que usted tiene que considerar, hermano, al obispo como al Señor mismo. Eso era lo que enseñaba San Ignacio de Antioquía, que al ver un obispo debemos de tenerle respeto, debemos de rendirle también homenaje, respeto, obediencia y a la misma vez también considerarlo como que si estuviéramos viendo al mismo Jesús. ¿Por qué? Porque es un sucesor directo de los apóstoles. Y usted y yo estamos en ese deber como católicos de tener ante nuestros obispos. En el numeral 20, congregaos en común, cada uno de vosotros por su parte, hombre por hombre en gracia, en una fe y en Jesucristo, el cual según la carne fue del linaje de David, y que el hijo del hombre y el hijo de Dios, con miras a que podáis obedecer al obispo y al presbiterio, sin distracción de mente. Y aquí viene la Eucaristía, partiendo el pan, que es la medicina de la inmortalidad y el antídoto para que no tengamos que morir, sino para vivir siempre en Jesucristo. Ahí está hablando de manera literal San Ignacio de Antioquía de la medicina de la inmortalidad, que es la Santa y Sagrada Eucaristía. ¿Que lo celebra quién? Juanito, Pepito, no. Tiene que ser celebrada por el obispo, por el ministro que Cristo mismo ha instituido. Siguiente, hermano. Epístola de San Ignacio de Antioquía en los Magnesianos. Eso está también en la página 119 al 121. Nos dice en el número 2. Por tanto, pues me fue permitido el veros en la persona de Damas, vuestro poderoso obispo, y vuestros dignos presbíteros, Basús y Apolonio,
y a mi consiervo el diácono Soso. Entonces aquí podemos darnos cuenta, hermanos, que la jerarquía eclesiástica ya está de manera clara y contundente establecida en esta carta de San Ignacio de Antioquía a los magnesianos, hablando de los obispos, presbíteros y diáconos. En el numeral 3 nos dice: sí, y os corresponde a vosotros también no tomarnos libertades por la juventud de vuestro obispo, sino que según el poder del Dios Padre, rendirle toda reverencia a nuestro obispo, tal como es sabido que los santos presbíteros tampoco se han aprovechado de la evidente condición de su juventud, sino que le han tenido deferencia como prudente en Dios, no ya a él, sino al Padre de Jesucristo, a saber que el obispo, el santo obispo, es de todos. El siguiente, hermano. En el numeral 7 nos dice: por tanto, tal como el Señor no hizo nada sin el Padre, estando unido con él, sea por sí mismo, por medio de los apóstoles, no hagáis nada vosotros sin consultarlo o sin el obispo y los presbíteros. En el numeral 13 nos dice: que vuestra diligencia sea pues confirmada en las ordenanzas del Señor y de los apóstoles, para que podáis prosperar en todas las cosas que hagáis en la carne y en el espíritu, por la fe y por el amor en el Hijo del Padre, en el Espíritu, en el comienzo y en el fin, con vuestro reverenciado obispo. Fíjate en los términos que está utilizando: reverenciado obispo, y con la guirnalda espiritual bien trenzada de vuestro presbiterio, y con los diáconos que andan según Dios. Sean obedientes al obispo. Una vez más nos dice: sean obedientes a los obispos, al obispo, y los unos a los otros, como Jesucristo lo era al Padre según la carne, y como los apóstoles lo eran a Cristo y al Padre, para que pueda haber unión de la carne y en el espíritu. Entonces, queridos hermanos, aquí nos está hablando de una manera clara y contundente con referencia a nuestros obispos. El siguiente, hermano. Y tenemos mucho más de patrística, ¿no? Sobre todo solamente de la carta de San Ignacio de Antioquía, en la cual habla de los obispos, presbíteros y diáconos. Aquí, por ejemplo, vemos, hermanos, en la epístola de Ignacio a los tralianos, en la página 122 al 124, también nos dice en el numeral 2: porque cuando sois obedientes al obispo como a Cristo, es evidente para mí que estáis viviendo no según los hombres, sino según Jesucristo, el cual murió por vosotros, para que creyendo en su muerte podamos escapar de la muerte. Es necesario, por tanto, como acostumbráis a hacer, que no hagáis nada sin el obispo, sino que seáis obedientes también al presbiterio. En el numeral 3 nos dice: de la misma manera como todos respetan a los diáconos como a Jesucristo, tal como deben respetar al obispo como tipo que es del Padre, y a los presbíteros como concilio de Dios y como colegio de los apóstoles. Entonces nos está hablando de una manera elocuente que debemos de tener muchísimo respeto por nuestros obispos, presbíteros y diáconos. El siguiente, hermano. Nos dice en el numeral 7: estad pues en guardia contra estos hombres, y será así ciertamente si no os envanecéis, y sois inseparables de Dios Jesucristo y del obispo y de las ordenanzas de los apóstoles. El que está dentro del santuario es limpio, el que está fuera del santuario no es limpio. Esto es, el que hace algo sin el obispo y el presbiterio y los diáconos, este hombre no tiene limpia la conciencia. Nos llama la atención para que usted y yo, que estamos en parroquia, debemos de hacer las cosas siempre con consentimiento y aprobación de nuestros obispos, presbíteros y nuestros diáconos. Es eso sumamente importante, queridos hermanos. El siguiente, hermano. Y ya vamos a ir terminando, únicamente faltan 2 diapositivas. En la carta de San Ignacio a los filadelfianos, en la página 126 al 129, nos dice, queridos hermanos: porque todos los que son de Dios y de Jesucristo están con el colegio de los obispos, están con los obispos. Y todos los que se arrepienten y entran a la unidad de la iglesia, estos también serán de Dios, para que puedan vivir según de Jesucristo. ¿Quiénes están unidos a Jesucristo? Están unidos a Dios y a Jesucristo. También están unidos ¿a quién? A los obispos, nos dice en esta parte San Ignacio de Antioquía. En el numeral 10 también nos dice: siendo así, que en respuesta a vuestra oración y a la tierna simpatía que tenéis en Jesucristo,
se me ha dicho que la iglesia que está en Antioquía de Siria tiene paz. Os corresponde como iglesia de Dios el designar a un diácono que vaya allí como embajador de Dios. El diácono es un embajador de Dios, nos dice, para que pueda darles el parabién cuando se consagren y puedan glorificar el nombre. Ahora pues, si lo deseáis, no nos será imposible hacer esto por el nombre de Dios, tal como las iglesias que están más cerca han enviado obispos y otros han enviado presbíteros y otros han enviado diáconos. Entonces, la jerarquía eclesiástica en las cartas de San Ignacio de Antioquía y de la manera tan dulce, tan sublime como se refieren a los ministros de Dios está totalmente clara. El siguiente, hermano, y la última diapositiva. Dice, en carta de San Ignacio a Policarpo, eso está en la página 131 al 133, nos dice, en el numeral 6, prestad atención al obispo para que Dios también os tenga en cuenta. Yo soy afecto a los que están sometidos a los obispos, a los presbíteros y a los diáconos. Entonces, estas cartas de San Ignacio de Antioquía nos hablan de manera, resumiendo, nos hablan de manera clara sobre la jerarquía eclesiástica, obispos, presbíteros y diáconos, y a la misma vez que tenemos que respetar, que tenemos que estar unidos íntimamente a nuestros obispos, presbíteros y diáconos. Entonces, queridos hermanos, eso era la presentación, la siguiente, hermano, que teníamos para esta noche con el hermano Guillermo Estrada, y espero en Dios y en la Virgen, pues haya sido de mucho provecho para ustedes. Adelante, hermano. Sí, muy bien. Muchas gracias, hermano. Como siempre, un excelente trabajo, tanto bíblico, patrístico y de magisterio. Como le digo, sobran argumentos para sustentar todo lo que la Santa Iglesia Católica enseña. Fíjese que no sé si recuerda, hace algunas semanas en la liturgia, si ponemos atención nosotros en la misa diaria, en el misal, ahí siempre podemos tomar argumentos porque la Iglesia Católica no esconde nada. Recuerdo hace unas semanas que fue una lectura de Isaías. Isaías es un libro profético. Isaías 66, capítulo 66, versículos del 18 hasta el 21. Y fíjese lo que dice: yo vengo a reunir a todas las naciones y lenguas, vendrán y verán mi gloria. Recordemos que Isaías es un libro profético. Dice el versículo 20, y traerán a todos nuestros hermanos de todas las naciones como oblación a Yahvé, sacrificio, en caballos, carros, literas, mulos, dromeduarios, a mi monte santo de Jerusalén, dice Yahvé, como traen los hijos de Israel la oblación en recipiente limpio de la casa de Yahvé, y también de entre ellos tomaré para sacerdotes, dice Yahvé. Usted también del Antiguo Testamento ya había dado bastantes citas del Antiguo Testamento, que era el sacerdocio levita, y después posteriormente se cambió al sacerdocio a manera de Melquisedec. Libro del Apocalipsis, Apocalipsis 5:10, dice lo siguiente, para que vean que el sacerdocio no ha desaparecido, nunca desapareció, nunca fue abolido, sino, como usted bien lo dijo, fue cambiado. Los hiciste reino y sacerdotes para nuestro Dios, y dominarán la tierra. ¿Cuál es la única iglesia que tiene sacerdotes en toda la tierra, en todo el orbe? Solamente la Santa Iglesia Católica. Y esos sacerdotes son los presbíteros, es un sinónimo. Y dice Santiago 5:14, está alguien enfermo, que llame a los presbíteros para que lo unjan con el óleo santo. O sea, la Biblia por todos lados nos habla del sacerdocio, solamente que pues los ciegos no lo quieren ver. Y por otro lado, pues también, bueno, eso lo podemos ver en otro tema, pero hay bastantes citas bíblicas donde la sucesión se da solo por la imposición de manos, y efectivamente hay obispos, presbíteros y diáconos. Esa es la jerarquía de la iglesia, hermano. Adelante. Sí, así es, hermano. Entonces, en este tema hemos aclarado estos puntos importantes acerca del sacerdocio ministerial, ¿no? El sacerdocio ministerial es bíblico, ya lo hemos probado por medio de textos bíblicos del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Hemos utilizado también un diccionario evangélico, ¿no? A la misma vez también hemos dado una referencia
acerca de la Eucaristía en la Enciclopedia Británica, Catecismo de la Santa Iglesia Católica, un libro en el cual nos habla de las cartas de San Ignacio de Antioquía. Entonces, hemos hecho todo un estudio referente al tema del sacerdocio, pues y la conclusión es que el sacerdocio ministerial es bíblico y el sacerdocio pues nunca fue abolido, desaparecido o eliminado, como lo dicen aquellos, aquellos retractores de la Santa Iglesia Católica, ¿no? Este tema está clarísimo, ¿no? Y espero que sea de mucho provecho y de mucha bendición para los hermanos, pues. Y será en otra oportunidad, Dios mediante, podamos hacer otro compartir. Pero y me llevo muchas cosas positivas, confiando en Dios y en María, que los bendigan a cada uno de ustedes, hermanos, principalmente usted, hermano Guillermo Estrada, y a todos los hermanos que van a ver este programa, aquellos que seguramente harán sus anotaciones, que esta catequesis les sirva para poder acrecentar más su fe y puedan defender la sana doctrina que se encuentra en la única Santa Iglesia Católica. Adelante, hermano. Muy bien, muchas gracias, hermano. Bueno, pues como yo siempre le digo, nuestro trabajo es presentar el material. Lo demás es cuestión de los hermanos si lo quieren aprovechar para que ya no más gente se vaya engañada a las sectas. Nuestro trabajo es eso, simplemente hacer la investigación y no hablar con nuestras palabras, sino hablar con la tradición cristiana de la Santa Iglesia Católica. Lo volvemos a remarcar, solamente la Iglesia Católica es la legítimamente depositaria de la verdadera fe cristiana. No quiere decir que en otras congregaciones no esté Dios, Dios está en todas partes, pero hay que tener mucho cuidado porque el que por desobediencia y a conciencia está en un lugar equivocado será castigado. Eso no nos quepa duda. Y los cristianos católicos estamos predicando, estamos enseñando dónde se encuentra la plenitud de la vida cristiana, y es la Eucaristía que es el culmen del culto, el culmen de la vida cristiana. Entonces, la gente ya no va a tener muchos pretextos para salirse de la Iglesia Católica. Es nuestro trabajo, hermano, y bueno, ya para que usted se despida con las últimas palabras y pues anuncie sus redes para que la gente vaya, lo visite y pues también que se suscriba a su canal. Es bueno que el material esté, mientras más en canales católicos haya, es mucho mejor. Poquitas personas que lo vean acá, otras a usted, otras a otros hermanos, como siempre lo digo, y de eso se trata, de que la verdadera doctrina se propague. De mi parte, pues que Dios les bendiga. Vamos a seguir trabajando en este canal, en el canal del hermano Joseph. También van a ir encontrando videos y pues material para que vayan teniendo acceso cada vez más a más formación cristiana católica. Por favor, sigan canales verdaderamente cristianos católicos, traten de buscarlos porque las redes no los recomiendan fácilmente. Especialista en debates está Huella Católica, hay canales de sacerdotes buenísimos, por ejemplo está el padre Miguel Ángel Sánchez Cornejo, está Ecuménicas 1 de Monseñor Isidro, el padre Rabasi, la apologética histórica. Pues estamos nosotros también, hacemos lo que humildemente podemos. Y bueno, hay otros canales de hermanos laicos, como está La Fe de la Iglesia, de Leonardo Abdala, que da mucha patrística. En fin, hay material para instruirse. La gente ya no va a tener mucho pretexto, es que nadie me enseña, es que nadie dice nada. Sí, se está predicando y hay canales. Es verdad que las redes no los recomiendan fácilmente, pero también es verdad que sabiendo buscar se encuentra. Bueno, de mi parte es todo, hermano. Despídase para finalizar con esta transmisión, anuncie sus redes y pues también bueno, los planes que usted tenga. Adelante. Sí, muchas gracias, hermano. Como lo dije al inicio, pues gracias a Dios, a la Virgen, por nuevamente poder estar aquí. Gracias a usted también por la invitación, hermano. Es el segundo programa, pues espero que haya muchos programas más, ¿no? Esto se hace para poder evangelizar, para poder compartir lo poquito que Dios nos ha dado, esperando pues que esta semillita se siembre en el corazón de cada uno de los hermanos y que pueda conocer más y defender más esta fe de la Santa Iglesia Católica. Yo tengo mi canal de YouTube, como muchos saben, es como aparece ahí mi nombre ahí como está, José Morales Espinola, y solamente ustedes tienen que agregar a mi nombre completo, como se encuentra ahí, agregar canal católico y ustedes pueden accesar a mi canal de YouTube. Tengo varios videos de la fe católica, de la fe cristiana
y bueno, pues posteriormente también estaré haciendo otros programas para poder edificar más la fe de la Iglesia Católica. Muchos saludos y muchas bendiciones para todos los hermanos cristianos católicos y cristianos que quieren realmente aprender más, ya sea del país donde está el hermano Guillermo, de mi país y de cualquier parte del mundo también, ¿no? Desearles todo lo mejor para que Dios los pueda guiar su vida, sus caminos y que todo sea pues para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Se despide su hermano en Cristo, José Morales Espinola, desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador, y será hasta una próxima oportunidad. Saludos y bendiciones para todos, para usted también, hermano. Bendiciones y buenas noches. Adelante, hermano.